les voy a conversar sobre hipoplasia postaxial de las extremidades inferiores. Es un tema que me ha apasionado desde que comencé en ortopedia infantil. Y lo primero que conseguí es que la información es confusa, sigue siendo confusa. Y la conclusión de hoy es dar unos patrones y una clasificación de la hipoplasia postaxial que les pueda servir para el tratamiento y la planificación. En el primer libro que nosotros consultamos como ortopedistas infantiles, que es el Tachian de ortopedia pediátrica, por supuesto yo usé una de las primeras ediciones. Y en esa figura del libro de 1972, el doctor Tachian describe el fémur corto congénito, y el fémur corto congénito lo trata en un capítulo y la hemimelia peroneal en otro capítulo. Y si ustedes ven bien este dibujo, el fémur corto congénito tiene una hemimelia peroneal y solo lo nombra. Pero sí lo nombra, pero no lo trata en ese capítulo. El doctor Aiken, por allá en los años 60, describe la deficiencia femoral focal proximal como un problema aparte de los problemas de la pierna y solamente describe las deficiencias proximales del fémur. La clasificación de Ackerman y Calanchi describe la hemimelia peroneal y en el texto nombran de que estos pacientes pueden tener un fémur corto congénito. Hamanishi y Papas describen las diferentes anormalidades congénitas del fémur y solo esbozan en su texto de que los pacientes pueden tener deficiencia en el resto de la extremidad. El doctor Dror Paley clasifica las deformidades congénitas del fémur en 4 tipos y los primeros tipos, el 1, el 2 y el 3, pertenecen a lo que es deficiencia femoral congénita, pero el tipo proximal, pero el tipo 4 tiene una deformidad distal y cuando buscamos de qué se trata esta deformidad, se trata posiblemente de una deformidad de otro tipo, como es la hemimelia tibial, en la cual el fémur distal está deformado. Staninsky hace una clasificación de hemimelia peroneal y en esta clasificación no lo asocian con deficiencias femorales y en esta clasificación sí, por primera vez, lo asocian muy bien con las deformidades del pie, con las deformidades del tobillo y hablan del término displasia de tobillo. En la clasificación de Bailey sobre las deformidades de la hemimelia tibial, le toma muy en cuenta la deformidad del tobillo, del pie, la presencia de coaliciones, pero no toma en cuenta las deficiencias de la rodilla y del fémur que tienen estos pacientes. En la clasificación de John Birch sobre la hemimelia peroneal, en su dibujo, veo con satisfacción que toma en cuenta que estos pacientes tienen una deficiencia femoral, tienen un fémur corto y lo asocia también con deficiencias del pie, el número de rayos ausentes, y esto es un trabajo más completo, pero no lo hace realmente con profundidad. No es hasta el año 2000 que el doctor Peter Steven publica un artículo que lo denomina Post-Axial Hypoplasia of the Lower Extremity, donde trae a colación este término que ya yo lo había visto en una clasificación que vamos a nombrar ahora. Lo importante es que Peter Steven asocia 4 pacientes que tienen con hemimelia peroneal leve, de 1A de la clasificación de Ackerman y Calanchi, con pacientes que tienen algún tipo de fémur corto
no de deficiencia femoral, sino de fémur corto y una hemimelia peroneal leve. Y estos pacientes tienen este patrón. Él lo describe este patrón y es en ese momento que me doy cuenta que realmente alguien tiene un pensamiento muy parecido al mío. ¿Qué significa preaxial y posaxial? Preaxial es lo que está por delante del eje en el embrión y posaxial lo que está por detrás. Preaxial está el hallux y el pulgar, pero durante el resto del desarrollo lo que es anterior termina medial y lo que es posterior termina lateral, pero se conserva el término embriológico de preaxial y posaxial. Franks y O'Reilly clasifican las deformidades congénitas de las extremidades en transversas y paraxiales. Las transversas se refieren a las amputaciones congénitas y las paraxiales son las deformidades paralelas al eje o en el eje. Entonces, en este dibujo podemos ver que las clasificaciones paraxiales se dividen en preaxiales y posaxiales. Y las preaxiales son las que afectan la parte distal del fémur, la tibia y la parte, digamos, medial, lo que sería preaxial del pie. Y la posaxiales es todo lo que es lateral, pero incluye el acetábulo, el fémur proximal, el fémur distal lateral, el peroné, algo de tibia y la parte lateral del rayo. La preaxial se refiere a hemimelia tibial y la hipoplasia posaxial la vamos a dividir en 3 patrones. Patrón 1, 2 y 3 que vamos a describir en adelante. La hipoplasia posaxial, el patrón tipo 1, son pacientes que llamamos el patrón tipo Peter-Stevens ya descrito, donde estos pacientes tienen normalmente una rotación del fémur externa, o una torsión femoral externa, una torsión tibial interna, un valgo femoral distal y deficiencia de la rodilla, deficiencia o displasia de la rodilla, displasia del tobillo y algunas deficiencias de la parte lateral del pie. Vamos a empezar desde arriba en el patrón tipo 1. Los pacientes pueden tener asociada una displasia de la cadera. Tienen normalmente una hipoplasia del cóndilo lateral y una torsión femoral externa. Tienen una displasia de la rodilla clasificada en este artículo de Manner. Pueden tener una agenesia del cruzado anterior. Tienen una displasia del tobillo por una deficiencia del peroné o ausencia de él, teniendo inclusive tobillo en cuenca y bola o en ball and socket. Pueden tener coalición del retropié, como se ve en este dibujo, y por lo tanto un acortamiento del retropié que incrementa la discrepancia de longitud de las extremidades. Pueden tener agenesia de los rayos externos, y aquí ven un ejemplo con una coalición severa entre el astrágalo y el calcáneo y un cuenquibola, un tobillo en cuenquibola. Eso nos ordena el tratamiento. Significa que nosotros tenemos que estar claros que para hacer un alargamiento de nuestros pacientes tenemos que tener una cadera estable, una rodilla estable y un tobillo estable. Y en ese orden debemos actuar para luego hacer un alargamiento. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un patrón tipo 1. Aquí ven que le falta uno de los rayos del pie, torsión tibial interna, torsión femoral externa, una hipoplasia del ligamento cruzado. Aquí ven una torsión tibial interna. Aquí estamos haciendo la cirugía. Lo primero que hacemos es un abordaje lateral para cosechar fascia lata y hacer una cirugía que se llama super knee y colocarle un cruzado anterior con fascia lata. Hacemos una osteotomía derrotadora de fémur, correctora del valgo y una osteotomía distal tibial para corregir la torsión tibial interna. Aquí ven el paciente con una correcta alineación y aquí ven
la fortaleza del cruzado. Luego, este paciente, una vez que tenemos cadera estable, rodilla estable y un tobillo funcional, se hace la corrección de la discrepancia con alargamiento con un fijador externo, pero fíjense que este fijador externo está extendido a tibia a través de una bisagra y acá ven el alargamiento. Este es un tutor Modular Rail System de Smith & Nephew, donde protege la rodilla de las luxaciones, siempre observando la cadera y siempre observando el tobillo. Aquí ven el paciente, se terminó el alargamiento, se pasó a placa y tiene una correcta alineación. Este otro paciente de patrón 1, ya de mayor edad, de 13 años de edad, tiene una rodilla estable clínicamente, no tiene una importante displasia, tiene una hipoplasia del cóndilo, tiene una torsión femoral externa, torsión tibial interna y un acortamiento severo de 11 centímetros con 13 años de edad. Se hizo entonces un alargamiento femoral utilizando un tutor de riel unido con un dispositivo especial a un Ilizarov, pues, que se utilizó para el alargamiento de la tibia. Aquí podemos alargar fémur y tibia, siempre protegiendo la rodilla, observando la cadera y el tobillo. Este paciente, con este dispositivo y este aparato, el paciente puede apoyar y puede hacer su rehabilitación. Luego, una vez terminado el alargamiento, se pasó a placa, como ustedes ven acá. Previamente se había detenido el crecimiento del lado contralateral y aquí viene el paciente que termina con una marcha funcional. Ahora vamos a ver el patrón 2. El patrón 2, aquí está equivocado, 2 aquí. El patrón 2 es el en el cual la deficiencia es más distal, es una hemimelia peroneal más severa, pero puede tener un fémur corto congénito. De hecho, tienen un fémur corto, pero no tienen una deficiencia femoral. Entonces, en el patrón 2 es importante que empecemos corrigiendo la deficiencia del pie y del tobillo, estabilizar la rodilla y la cadera, que normalmente están estables, y luego sí podemos pensar en alargamiento. Entonces, estos pacientes a más temprana edad, yo recomiendo hacer la corrección de la hemimelia peroneal y hacer un pie funcional, como se hizo en este caso, como ustedes ven en esta severa deformidad con la ausencia de 2 rayos, y se hizo una cirugía que la denomina Bailey Super Ankle con la versión más nueva que se llama Short, en el cual se hace un acortamiento agudo, una cirugía muy interesante con el cual podemos hacer un pie funcional para luego que está el paciente caminando como está ahora con una alza importante y luego hacerle el alargamiento. En el patrón 3, el patrón 3 se puede dividir en 3A y 3B. Entonces, ¿cómo lo dividimos? El 3A es el que tiene una verdadera deficiencia femoral, pero tiene la ventaja que la cabeza y el cuello están unidas. A pesar que tiene una deformidad en callado de pastor, hay unión entre la cabeza y el resto del fémur. En cambio, en el 3B hay una deficiencia femoral focal proximal, puede tener cabeza o no, como en este de acá, pero no hay unión entre la cabeza femoral y el resto del fémur. Entonces, en la 3A, que tenemos un verdadero fémur corto congénito, hacemos una cirugía denominada por Dror-Paley como la Super Hip, en la cual tiene 3 partes: una liberación de partes blandas, una osteotomía femoral proximal y normalmente hay que hacerle una osteotomía pélvica. Aquí ven un paciente antes y después de una Super Hip. Este es uno de mis primeros casos, el 2008. Como ustedes ven, este paciente tenía una deficiencia femoral focal proximal tipo cuello, subtrocantérica de la clasificación de Paley, y aquí ven el resultado. Ahora tenemos un fémur corto, con el paciente aquí usando ahora un alza, y luego con una
cadera estable, rodilla estable, porque también se le hizo super knee a este paciente en el mismo tiempo. Se puede hacer un alargamiento siempre con un tutor extendido a tibia, protegiendo la rodilla. Aquí ven antes, en 2008, en 2014 con su pierna, todavía le falta otro alargamiento. Aquí ven a otro paciente de 12 meses de edad con un verdadero fémur corto congénito, una tipo cuello. Aquí se utilizó la tecnología TechFit de San Pedro para hacer una placa, ya que el paciente es tan pequeño que no tenía una placa que se le adaptase a su tamaño para los requerimientos de esta cirugía. Este sistema tiene la ventaja que le puedo colocar anteversión. Aquí ven la placa colocada después de una gran cirugía. Aquí ven ya la consolidación y aquí está la niña con un fémur corto y aquí la ven caminando con su pierna corta, pero el próximo paso va a ser un alargamiento. Este es una tipo cuello, una deficiencia femoral. Aquí sí hay unión, ¿ok? Pero es cartilaginosa, tiene un anlaje, o es decir, un cartílago embrionario primitivo, y lo primero que se hizo una super hip, se le colocó BMP en este cuello para que se osificase. Aquí se ve cómo se osificó. Ya tenemos un fémur corto. Entonces ahora tenemos un paciente con una tipo 3A y el juego se llama convertirla en un patrón 1. ¿Ok? Ahora tenemos un patrón 1 porque ahora tenemos un fémur corto, una torsión tibial interna y todo lo que comprende este patrón, pero originalmente es una 3A. Entonces, una vez estabilizada la cadera, la rodilla, hacemos un alargamiento con un tutor que tenga un dispositivo para dejar libre la rodilla, pero protegerla al mismo tiempo. Y aquí tenemos entonces, el paciente se protegió con un Steinman y el alargamiento está lista para un segundo alargamiento. Y en el 3B es donde no hay unión entre la cabeza femoral o no hay cabeza femoral y el resto del fémur, como vemos acá. En estos pacientes, una de las cirugías que recomiendo, que es muy compleja, la cirugía más compleja que yo hago y que he hecho con complicaciones muy posibles, es la rotacionoplastia. Esta es un dibujo de la técnica de Brown. Yo utilizo la escuela de Paley, como ustedes bien saben, yo soy su alumno y él es mi mentor. Y aquí utilicé en este caso un paciente reciente, en 2018, 12 años de edad, nunca se le había hecho una cirugía excepto una triple artrodesis del pie o una cirugía en el pie que terminó siendo una triple artrodesis. Por lo tanto, no tenía movilidad tampoco del tobillo y del pie. Entonces se le hizo aquí utilizar una prótesis es prácticamente inservible porque no hay apoyo en el eje del cuerpo. Esta es la prótesis que él usaba, total, de apoyo isquiático, no funcionaba muy bien. Aquí ven el fémur que no tiene conexión con la cabeza, que está fusionada aquí a la pelvis. Le hicimos una rotacionoplastia. Este dibujo es basado en esta radiografía. Como ustedes ven aquí, fusionado. Hicimos una osteotomía Chiari, se medializó la extremidad y aquí ven el paciente moviendo su extremidad, donde ahora los músculos le están funcionando como flexores de este muñón. No tiene abductores, lamentablemente, y aquí está el paciente utilizando y estrenando su prótesis. Hoy en día está usando una prótesis mucho más moderna. Aquí está su panorámica ya fusionada. Estos son los primeros pasos que está dando. Definitivamente entonces la clasificación de las deformidades posaxiales se divide en 3 tipos. El tipo 3 se divide en A y B y espero que esto les sea a ustedes útil para el tratamiento de estas muy complejas y poco frecuentes, pero unas deformidades que producen una gran incapacidad. Muchas gracias.